Por todos los reinos mortales, la guerra no cesa. Hordas de demonios vagan por las tierras baldías, dejando una sangrienta estela a su paso. Los muertos inquietos se levantan de debajo de la tierra, arrastrando a los vivos a su perdición. Bandas salvajes de Orrux lanzan un asalto sin fin sobre las asediadas ciudades libres, dejando nada más que destrucción a su paso. Las fuerzas del orden son empujadas al borde del abismo. Claman por campeones que las salven. Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll, bienvenidos a una nueva reseña. Hoy vamos a hablar de Champions of Order, Campeones del Orden. Un suplemento para Warhammer Age of Sigmar Soulbound, primer suplemento para esta línea de juego y además también primer suplemento de la sublínea Champions of. Es decir, aparte de este Champions of Order, hay otros suplementos también titulados Champions of, Champions of Destruction, Champions of Death, Champions of Chaos. Este es el primero, dedicado a la facción del Orden, un suplemento enfocado a los jugadores principalmente y a proporcionarles toda una serie de materiales que complementen lo visto en el manual básico y les aumenten la opción de las opciones a la hora de crear su propio personaje. Este libro ha sido escrito a varias manos, los cuales los autores vendrían a ser, autores y autoras, ojo, Emmett Byrne, Alex Klippinger, Michael Duxbury, Cody Falk, Elaine Lithgow, Casey C., que le gusta hacer bromas con su nombre, y Brian Jaxa. Toda esta gente ha aportado su granito de arena para la existencia de esta publicación, este Champions of Order, que vamos a pasar a reseñar en este vídeo. A lo largo del presente vídeo vais a ver que tanto la edición en físico como el PDF está en inglés. Esto es así porque esta línea de juego, Warhammer 40.000, perdón, Warhammer Age of Sigmar Soulbound, no está disponible en castellano y no ha visto, o parece que no vaya a ver la luz en castellano. Por eso todo este material estará en inglés. Dicho todo esto, si os parece, vamos a dar comienzo y vamos a ver si este suplemento, si este Champions of Order, es un libro que merezca la pena que tengas en tu biblioteca o si por el contrario es bastante intrascendente. Pasamos a hablar de la edición física. Esto es escenografía, los dados, las fichas, todo esto es de la caja de inicio. Lo he puesto para que parezca así el escenario un poquito más curioso y no aparezca solamente el libro, pero no va incluido con el suplemento, ¿de acuerdo? Solamente sería este libro, Champions of Order, que como estamos viendo es un tamaño A4, tapa dura, ¿de acuerdo? Tiene la particularidad de ser a todo color y en la portada vamos a ver algunos elementos con ese filtro UV, como es el título del juego de rol y del suplemento Champions of Order, que es que básicamente están hechos de un material diferente y brillan un poquito cuando les da la luz. Esta sería la contraportada del libro, con una descripción más o menos pormenorizada de todo lo que vamos a encontrar en sus páginas, aparte de esta ilustración maravillosa de Tyrion y de Teclis, y por supuesto el lomo del suplemento. En su interior tenemos 143 páginas, aunque sí es cierto que hay que tener en cuenta que no todas son de contenido útil. A estas páginas hay que restarle alguna página de publicidad, alguna página que es un índice, una de capítulos o de términos, así que no todas son páginas de texto que nos interesen particularmente. No obstante, como estamos viendo aquí, mantenemos la maquetación que vimos en el manual básico, doble columna, fondo claro con una especie de dibujo al final. Todo está, ilustraciones por supuesto a todo color, como ya he mencionado antes. Es una maquetación perfectamente funcional, a mí me agrada mucho, me gusta mucho, se lee muy fácil y está todo el texto muy bien organizado. Por su parte, las ilustraciones, la inmensa mayoría son ilustraciones nuevas, creadas para este suplemento en concreto, pero hay otras tantas que son o bien de archivo, es decir, extraídas de las publicaciones de Games Workshop, la compañía que publica el juego de miniaturas, o bien ya aparecidas en el manual básico, es decir, que tenemos alguna ilustración que se repite en este suplemento y que ya vimos en publicaciones previas de Cubicle 7. No obstante, todo lo que podemos decir de este suplemento Champions of Order en cuanto a su edición física es que conserva unos valores de producción altísimos y vuelve a presentarnos Cubicle 7 aquí un producto de altísima calidad en este sentido, en el que no podemos ponerle pega ninguna ni queja ninguna. Decía al inicio de este vídeo
que este es un suplemento enfocado a los jugadores. Y hago esta afirmación porque el contenido del mismo está en su totalidad dedicado a proporcionarnos nuevas opciones de cara a los personajes, nuevas opciones de creación de personajes o nuevas opciones en el desarrollo y progresión de esos personajes. Así pues, vamos a tener toda una sucesión de capítulos dedicados a proporcionarnos facciones nuevas con las que jugar, trasfondos o consejos a la hora de idear nuestro trasfondo, arquetipos nuevos, milagros nuevos, talentos nuevos, hechizos nuevos, ejemplos de contactos. Todo está siempre enfocado a la ficha de personaje y por eso afirmo, este es un suplemento enfocado a los jugadores y van a ser estos los que realmente les saquen partido, no así los directores de juego que realmente no van a extraer de aquí mucho material. Uno de los recursos más atractivos que nos va a traer, nos va a proporcionar este suplemento de Champions of Order, tiene que ver con la creación de trasfondos para nuestro personaje. Con el sistema de creación de personajes del manual básico únicamente, tenemos un sistema de creación perfectamente funcional, que no le pongo ninguna pega, pero sí que es cierto que estaba particularmente enfocado a la parte mecánica. No se detenía demasiado en proporcionarnos herramientas que nos ayuden a crear el trasfondo para nuestro personaje, a inspirarnos a la hora de escogerle objetivos a corto y largo plazo, a saber quién era antes de ser un Soulbound. Todos estos elementos van a aparecer en estas páginas de este suplemento Champions of Order. Se nos va a hablar más en detalle de todo el proceso del ritual del ligado de almas. Recordemos que en Age of Sigmar Soulbound los personajes son Soulbound, son héroes escogidos por las divinidades que han atravesado un ritual cuyas almas, con L, han sido entrelazadas, ¿de acuerdo? Y se les ha encargado la tarea, alguna tarea en concreto, a realizar. Alguna gesta, alguna epopeya épica. Bueno, pues todas estas páginas van a estar dedicadas a proporcionarnos más información de ese ritual y sobre todo a ayudarnos a crear una identidad para nuestro personaje, un trasfondo. ¿Quién era antes de ser un Soulbound? ¿Por qué ha sido escogido para ser un Soulbound? ¿Con qué objetivo? ¿Qué divinidad le ha escogido para ser un Soulbound? Y aquí es interesante porque por el manual básico podríamos presuponer que las facciones, ya que están apadrinadas por divinidades concretas, siempre escoge la misma divinidad a esos Soulbound. Me explico. Un Sylvaneth que han sido creado y son seguidores de Alarielle, pues podríamos entender que siempre es Alarielle la que escoge los Soulbound Sylvaneth. Y no tiene por qué ser así, como vemos en estas páginas. Realmente puede haberlo escogido Sigmar en vez de Alarielle, por poner otro ejemplo. Bueno, pues básicamente nos van a guiar por todo este proceso para entender cuál es el trasfondo de nuestro personaje, para darle un trasfondo a nuestro personaje. ¿Por qué ha sido escogido? ¿Qué divinidad le ha escogido? ¿Con qué objetivo le ha escogido? ¿Qué ha ganado al ser escogido? ¿Qué ha perdido al ser escogido? Todo ello mediante una serie de tablas para hacerlo aleatorio o bien nosotros podemos escoger la opción que más nos guste o podemos utilizar estos ejemplos para inspirarnos nosotros a la hora de crear ese trasfondo para nuestro personaje y además también nos van a proporcionar para cada una de las facciones pues objetivos a corto y largo plazo, lo cual siempre es útil, ya que yo me he encontrado en algunas ocasiones, no exactamente con Warhammer Age of Sigmar, sí con Warhammer Fantasy, pero bueno, para lo que nos concierne en este momento es igual, que los jugadores a veces tienen problema para saber qué objetivos tiene su personaje, tanto a corto como a largo plazo. Entonces, tener este recurso de ver toda una serie una lista con ejemplos entre los que escoger o que les sirvan de inspiración, pues siempre es un añadido agradecido, ¿no? En el caso de los Stormcast Eternals también aparecen aquí recogidos, no exactamente en este capítulo, sino un poquito más adelante. Se nos dedica una serie de páginas a hablarnos un poquito más del proceso de reforjado, ¿no? Ya recordemos que no pueden morir, son reforjados continuamente, aunque ese proceso de forjado en repetidas ocasiones va degradando el alma y van adquiriendo toda una serie de defectos. Bueno, pues se nos van a proporcionar ejemplos que nos sirvan de inspiración o que podamos directamente tomar para saber
cuántos forjados ha sufrido nuestro Storecast Eternal, o bien qué defectos ha ido adquiriendo con el paso del tiempo, ¿no? Desde que le salga rayos por los ojos a que tenga una voz múltiple, cosas extrañas, ¿no? Para dotarle un poquito más de identidad, de trasfondo, y que no sea simplemente nuestro personaje un concepto y una serie de números en una ficha. No obstante, lo más reseñable, lo que sin duda más interesará a todos aquellos que se aproximen a sus páginas, son los nuevos arquetipos y en concreto la nueva facción jugable que incluyen en Champions of Order. Esta facción son los Lumineth Realm Lords, Lumineth Soberanos o Lumineth a secas, como lo queráis llamar. Una facción que no estaba disponible en el manual básico porque fue añadida al juego de miniaturas poco después de la publicación del manual básico. Se añade ahora en este Champions of Order. Y básicamente, ¿quiénes son esta gente? Bueno, pues son una reinterpretación de los altos elfos del Warhammer Fantasy tradicional. Corresponden a esa visión que hemos visto en tantos otros juegos de fantasía o tantas otras novelas, ambientaciones de fantasía, de elfos o alfs, como se conocen en Age of Sigmar, que son eruditos, que son muy bellos, que son eternos, longevos, que son en esencia seres perfectos a los que un humano jamás podrá aspirar a alcanzar. Bueno, pues este pueblo, esta gente, fueron rescatados, sus almas fueron rescatadas por los dioses Tyrion y Teclis de las entrañas del dios del caos Slanes. Residen en el reino de His, el reino de la luz, y allí crearon una sociedad, conformaron una sociedad donde se glorificaba el ego y la búsqueda del conocimiento. Mediante una sana competitividad, luchaban entre sí por ver quién era el mejor de entre todos los Lumineth. Se valoraba precisamente eso, el ego, para que nos entendamos. Esto empezó bien, pero acabó terriblemente mal. Y llegado cierto momento, esa sana competitividad se acabó transformando en una competitividad violenta. Tengo que dejar de utilizar esa palabra porque se me traba muchísimo en la boca, pero bueno. Derivó en una guerra civil, en la que los Lumineth acabaron luchando entre sí, y tras la caída de la aguja, un evento ciertamente cataclísmico donde muchas ciudades se perdieron, donde se desataron los hechizos más poderosos que se conocían por parte de los Lumineth, los dioses Tyrion y Teclis se vieron obligados a intervenir para poner paz entre su pueblo. Después de esto surgió lo que se conoce como la reinvención, una nueva filosofía, un cambio de paradigma filosófico dentro de los Lumineth, que podemos, si cuando lo leemos, cuando lo entendemos, vemos que tiene claras influencias de ciertas filosofías orientales del mundo real, ¿de acuerdo? En el que lo que se busca es de nuevo, se sigue buscando ese conocimiento, esa erudición, pero ya no desde la glorificación del ego, sino desde la comunión con los espíritus del reino de His y en concreto también del trabajo en equipo, hasta tal punto que lo buscan exportar, buscan que viajar a otros reinos, conocer a otros pueblos y ayudar a otras gentes a adoptar esta filosofía y trabajar de esa forma comunitaria, ¿no? A la colaboración entre pueblos. Esto puede ser muy soberbio, las cosas como son, y pedante, pero recordemos que siguen siendo Lumineth al fin y al cabo. Esto es un poco el trasfondo de esta facción nueva que se añade a Age of Sigmar Soulbound y evidentemente nos proporcionan diversos arquetipos dentro de este pueblo para poder generar nuestro personaje Lumineth. Sí, aquí tengo que añadir que sí, son muy inteligentes y todo lo que tú quieras, pero el diseño es pésimo y son imbéciles porque utilizan cascos que son imposibles, son impracticables en batalla. Que vale, que sí, que me podéis decir que por trasfondo es que tienen un control de la gravedad y cosas de estas, gilipolleces. Tienen un diseño pésimo, pero esto es algo puramente personal. Aparte de estos trasfondos, evidentemente como se vuelven jugables, bueno, pues también nos van a dar un nuevo saber dentro de las listas de hechizos nuevas, un nuevo saber de magia, que es el de los high peaks o picos altos, básicamente, o colinas altas, que bueno, son los hechizos que utilizan los Lumineth, así como talentos y milagros propios de los Lumineth. Pero no son estos los únicos arquetipos nuevos.
Otras facciones también reciben arquetipos nuevos, no todas, pero sí algunas, como por ejemplo las hijas de Cain, los Stormcast Eternals o los Fire Slayers. Estos arquetipos nuevos tienen algún punto en común, que vienen a ser arquetipos de clases de personaje o tipos de personaje que por las funciones que ejercen dentro de la facción a la que pertenecen, no serían el típico personaje que acabaría formando parte de un grupo de Soulbounds. Por poner un ejemplo, las hijas de Cain. ¿Cuál es su arquetipo nuevo? El acechasombras cainita. Estos tipos son los asesinos de élite de la propia Morathi, al servicio directo de Morathi, y los utiliza para deshacerse de aquellos peligros, aquellos miembros del culto a Cain que acaban siendo demasiado ambiciosos y suponen un peligro para su liderazgo. Puesto que son sus sirvientes de confianza y Morathi suele transformar en Soulbounds, tal y como nos decían en el manual básico y en estas páginas, a aquella gente de la que planea deshacerse o que prefiere controlar, no parece lo más lógico que acaben transformando en Soulbound a una acechasombras cainita. No obstante, nos dicen en estas páginas que existen precedentes y será el jugador, evidentemente, el que mediante la creación de trasfondo tenga que explicar por qué su personaje acechasombras cainita ha acabado formando parte de un Soulbound, pese a ser en origen un asesino de élite de la propia Morathi. Todos estos arquetipos nuevos, como digo, tienen un poco esta idea común de no ser lo habitual. En el caso de los acechasombras sombríos es muy evidente, en otros es algo más sutil, pero sobre todo tienen en común este punto, como digo. Se incluye además una nueva mecánica, un nuevo paso dentro de la creación de personaje, que es la adhesión de subfacciones. ¿Qué es esto de subfacciones? Bueno, esto es algo completamente opcional. Podemos utilizarlo, podemos utilizar solamente una parte o podemos utilizarlo en su totalidad. Básicamente, aparte de seleccionar la facción a la que pertenece nuestro personaje, también tenemos que seleccionar a qué grupo, a qué grupúsculo dentro de esa facción pertenece. Esto es así y no es así. En algunos casos, como los Stormcast Eternals, sí que es cierto que las subfacciones son, como su nombre indica, subfacciones. En la inmensa mayoría, no obstante, de lo que se trata es de elegir el origen del personaje, dónde nació y se crió tu personaje, en qué ciudad, en qué región, en qué lugar. Esto le va a proporcionar además un bonus de alguna clase, un bonus puramente mecánico, algún tipo de ayuda mecánica, así como el acceso a algunos talentos, hechizos o milagros que de base, por el arquetipo y facción a la que pertenece, no tendría por qué tener disponibles. Podemos utilizarlo o podemos no utilizarlo como nosotros queramos. La práctica totalidad del resto de páginas de este Champions of Order va a estar dedicada a proporcionarnos nuevos talentos, milagros y hechizos. Casi 100 nuevos talentos, 50 milagros nuevos y más de 60 hechizos nuevos. Aparte de nuevos milagros de Grugni y de Teclis, que no estaban disponibles en el manual básico, y una nueva disciplina mágica, la disciplina de las altas colinas, que son hechizos principalmente centrados en la roca y la gravedad, y que es una disciplina mágica de los Lumineth Realm Lords, de los Lumineth Soberanos. Evidentemente, muchos de estos talentos, milagros y hechizos están enfocados o son añadidos precisamente porque son capacidades nuevas de los arquetipos nuevos que incluye este suplemento, ¿no? Pero hay otros que sí que es cierto que son talentos nuevos y comunes, que son seleccionables por otros tipos de personaje aparecidos en el manual básico. Al final son nuevas opciones disponibles para todos aquellos jugadores que quieran personalizar aún más o tener capacidades más originales durante el desarrollo de su personaje, ¿de acuerdo? La inmensa mayoría son capacidades o bonificaciones o ayudas, habilidades en esencia, que nos sirvan en combate, principalmente, eh, pero sí que es cierto que hay algunas que tienen un uso a lo mejor más narrativo o que destacan un poquito más fuera del combate. Son las menos, pero alguna hay. Por ejemplo, se me viene a la cabeza esta muy interesante que veo aquí, Rip and Sow, ¿no? Que es segar y cosechar, que ofrece a seguidores de Alariel, es un milagro, la capacidad de extraer el corazón de otro ser y plantarlo para resucitar a esa persona, ¿no? Que vuelva a crecer y a curarse por completo. Puedes hacérselo tanto a tus compañeros como a tus enemigos. Ya digo que puede tener funciones narrativas muy chulas, muy útiles fuera del combate. Pero como digo, la inmensa mayoría tiene que ver, eso sí,
con el combate. Y en esencia, como vemos, largas listas, muchas páginas de talentos, milagros y por supuesto hechizos nuevos. 15 hechizos para la disciplina nueva y 5 nuevos hechizos para cada una de las disciplinas mágicas incluidas en el manual básico. Así que más opciones todavía a la hora de tener poderes y habilidades y desarrollar un personaje más propio que solamente con lo visto en el manual básico. Y para finalizar el libro y nuestra reseña, tendremos unas cuantas páginas con nuevo equipo, evidentemente de nuevo, igual que talentos, milagros, hechizos, relacionado con los nuevos arquetipos y facción jugable de este suplemento, así como también nuevos endeavors, proyectos que puedan emprender los personajes entre aventuras. Recordemos que son esas actividades entre las que pueden realizar los personajes entre aventura y aventura de nuestra campaña. La verdad es que hay unas cuantas nuevas opciones aquí que son muy interesantes. Particularmente me han llamado mucho la atención. Y además unas páginas dedicadas a ofrecernos unos cuantos aliados y contactos y el beneficio que pudiéramos obtener de los mismos, porque esto es algo que admiten los autores en el manual básico. Sí se ofrece el talento, ¿no? La ventaja de tener aliados o de tener contactos, pero se deja el desarrollo de los mismos y los beneficios que otorgan a director de juego y jugador. Entonces, bueno, aquí se nos ofrecen algunos ejemplos de diferentes facciones, tanto del orden como de otras facciones más malignas, como puedan ser el caos, la muerte o la destrucción, y compañeros animales que tienen que ver con los arquetipos nuevos. Finaliza el libro con un grupo de personajes creados de ejemplo, que son los de la portada del suplemento. Se añaden a los que ya estaban creados de la caja de inicio. Bueno, estos si los queremos utilizar para nuestras partidas, sí, sin tener que crear personajes de cero, podemos hacerlo. Socorrido para jugar una aventura corta siempre, pero si no, tampoco es un añadido que realmente nos aporte muchísimo. Y hasta aquí nuestra reseña de todo el contenido del libro. Llegados a este punto, todo lo cuanto nos queda es ofrecer nuestra opinión personal, nuestra valoración final de este Champions of Order y responder a la pregunta que hacíamos al inicio de este vídeo de si esto se trata de una publicación que merezca la pena que esté en tu biblioteca o si por el contrario estamos ante una publicación intrascendente. Y en el segundo caso ubicaría yo este suplemento de Champions of Order. Hablamos de un libro que es bastante intrascendente. ¿Significa eso que sea malo? Ni muchísimo menos. No estoy aquí defendiendo que Champions of Order sea un suplemento malo o de calidad pobre. De hecho, se trata de un suplemento bastante bueno, con unos valores de producción muy altos, lleno de contenido útil que seguramente le darás uso, que puede ofrecer nuevas posibilidades de juego a muchos jugadores. Pero si digo que es intrascendente es porque se trata del patito feo de la sublínea Champions. Todos los suplementos que se han publicado hasta el momento de la línea Champions, ¿de acuerdo? Campeones de la muerte, campeones de la destrucción, campeones del caos, campeones del orden. Todos esos suplementos, que no son como iremos viendo en sus correspondientes reseñas más adelante, nos ofrecen nuevas posibilidades de juego con el Warhammer Age of Sigmar Soulbound. ¿A qué me refiero con esto? Si compramos, si tenemos un suplemento como Campeones de la Muerte, podremos jugar campañas interpretando a personajes muertos vivientes que sean sirvientes de Nagas, que no sean servidores de los dioses del orden y que nada tengan que ver con los objetivos heroicos del manual básico de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Eso hace que esos suplementos sean ya simplemente a priori, como nos proporcionan esa nueva manera de jugar a Soulbound, los convierten en suplementos tremendamente interesantes, muy recomendables y casi obligatorios, porque aportan algo que no vas a encontrar en ninguna otra publicación de esta línea de juego. Champions of Order, como digo, es el patito feo, porque realmente no aporta ninguna manera nueva de jugar a Soulbound, todo lo contrario, nos ofrece más opciones dentro de todas las que ya encontrábamos en el manual básico, el cual, por cierto, debo decir, no se quedaba corto en cuanto a opciones. Había grandísima cantidad de arquetipos, un buen número de razas, gran cantidad de talentos, de hechizos, de milagros.
Este suplemento lo único que va a hacer es aportar aún más a esa larga lista de contenido. Por eso digo que se trata de un suplemento intrascendente, porque realmente no tiene nada que lo convierta en obligatorio en tu biblioteca. Sí es útil, ojo, sí es un suplemento útil, sí es un suplemento al que seguramente puedas encontrar material que utilices, ni muchísimo menos se va a quedar en la estantería cogiendo polvo. Pero si no lo tienes en tu biblioteca, tampoco te vas a perder realmente nada. Por eso digo que se trata de una publicación intrascendente. Sí, estamos ante un buen suplemento, pero que no tiene realmente nada que lo categorice como de imprescindible. Así que hasta aquí llega nuestra reseña, espero que os haya resultado útil, espero que os haya gustado. Si es el caso, por favor darle a me gusta para que recomiende el vídeo YouTube a otras gentes que también les pueda interesar esta misma información, esta misma reseña, esta misma línea de juego. Y no os olvidéis de suscribiros al canal si queréis ver partidas de este u otros juegos, entrevistas, charlas, bueno, mil cosas, mil contenido, aparte de más reseñas por supuesto, que tenemos aquí en 5 Minutos Roll. Yo por mi parte me despido, un placer haberos acompañado en esta reseña, nos vemos en futuros vídeos aquí, en 5 Minutos Roll. Adiós.